Muy buenos días, mi nombre es Rosa María y les doy la bienvenida a esta cuarta y última emisión de su podcast Derecho y Sin Vuelta. El día de hoy estoy muy feliz porque traemos para todos ustedes un programa en un formato distinto, sin embargo muy interesante, que espero sea de su agrado, ya que hablaremos de los riesgos de trabajo, abarcando los siguientes puntos. 4.1 Definición de riesgos y enfermedad. 4.2 Efectos de los riesgos de trabajo. 4.3 Derechos e indemnizaciones. 4.4 Beneficiarios. Y 4.5 Obligación del patrón. Pero antes de continuar, no se olviden de dejar su like, suscribirse a nuestro canal Derecho y Sin Vuelta y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, como siempre me complace presentar a Itzel, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y nos ayudará a entender cada uno de los temas. Bienvenida, Itzel. Hola, muchas gracias por la cálida bienvenida. Es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. También está con nosotros Wendy. Hola Wendy, dime, ¿qué nos tienes preparado para esta emisión? Hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estoy muy contenta de estar una vez más aquí. Tengo bastante información que quiero compartir con todos ustedes y espero les sirva muchísimo. Estoy segura de que así será. Ahora es el turno de presentar a Alejandra. Hola Ale, un gusto que nos puedas acompañar. Hola a todas, estoy feliz de estar aquí nuevamente y espero que este podcast nos sirva tanto como nos sirvieron los anteriores. Continuando, doy la bienvenida a Samantha. Hola Samantha, es un honor tenerte aquí. Gracias Rosa, es un gusto estar aquí nuevamente, espero serles de ayuda. Y finalmente contamos con la presencia de Jocelyn. Hola Jos, un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionada y contenta de estar de nuevo en este podcast. Espero que cada información sea de su agrado y les ayude bastante. Como siempre, es un gusto tenerlas aquí para que puedan compartir con todas las personitas que nos escuchan sus conocimientos en la materia de derecho. Así que sin más preámbulos, ahora sí, comencemos. Primero que nada, debemos saber que los riesgos de trabajo son considerados por diversos teóricos como un concepto fundamental en la relación hombre-organización, desde la perspectiva del desarrollo de sus actividades y el peligro presente en su lugar de trabajo. En este sentido, existen muchas acepciones, como la de Caballero, quien considera que es toda posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a su salud como consecuencia del trabajo realizado. Cuando esta posibilidad se materializa en un futuro inmediato y suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e inminente. Por su parte, Sole Creus señala que los riesgos profesionales son el conjunto de enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado. La palabra riesgo indica la probabilidad de que ocurra un evento tal como una caída o una descarga eléctrica. Como podrán observar en las citas de estos autores, se evidencia que los riesgos laborales están vinculados con algún daño o accidente que puedan llegar a tener las personas en una organización, los cuales tienen una probabilidad de ocurrencia dependiendo de las condiciones que ofrezca la organización y las actividades que el propio individuo realice, conllevando o transformándose en un daño a su salud. La concepción de los citados autores evidencia lo importante que es entender el significado de los riesgos laborales en cualquier tipo de institución, ya sea mediana, grande, pequeña, pública o privada. Pues sí, las condiciones de trabajo e higiene y seguridad son adecuadas, pues se podrán prevenir accidentes y enfermedades laborales, garantizando una mejor calidad de vida. Ahora bien, si buscamos una definición más concreta en la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 473 nos ofrece el siguiente concepto, que es que el riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Sabemos muy bien que cuando una persona se encuentra trabajando es inevitable que esté expuesto a cierto nivel de riesgo y que, como es lógico pensar, los factores como el lugar, la tarea, el cargo se van a determinar por el nivel de riesgo. Por ejemplo, un doctor, un albañil y un pepenador no tendrán el riesgo de sufrir los mismos accidentes o enfermedades laborales, pues la misma naturaleza a su ámbito de trabajo los condiciona. Continuando, me parece oportuno definir el concepto de accidente de trabajo. El artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior. La muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o por motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Aquí es importante hacer notar que dentro de esta definición quedan incluidos los accidentes que se produzcan al trasladarse los trabajadores directamente de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa. Con esto podemos darnos cuenta que los riesgos por accidentes son más comunes de lo que pensamos. Solo para darnos una idea, durante 2019 se presentaron 413.128 accidentes y enfermedades de trabajo a nivel nacional, siendo Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Baja California los estados con más casos. Claro, y a propósito, los accidentes más comunes que ocurren en los espacios laborales son las caídas, amputaciones, laceraciones, electrocuciones, intoxicaciones y accidentes vehiculares, solo por mencionar algunos. Y las causas, precisamente, son el mal o el nulo uso de los equipos de protección personal, la mala señalización de los espacios de riesgo dentro de las mismas empresas, la falta de capacitación de personal, el pésimo mantenimiento que se les da a las instalaciones y la exposición a sustancias peligrosas. Bueno, ya vimos lo que son los accidentes de trabajo y algunos ejemplos, pero ahora toca referirnos a las enfermedades de trabajo, que como mencionamos en un principio, también son un aspecto importante dentro de los riesgos de trabajo. Así es, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 475, estipula como enfermedad de trabajo todo aquel estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Las tres principales enfermedades de trabajo reportadas son la neumoconiosis, que son enfermedades pulmonares provocadas por la inhalación de polvo, hierro, talcos, carbón, arena, etc. Hipoacusias, que es la pérdida total o parcial de la audición, generalmente por el ruido al que el trabajador está expuesto. Y las dorsopatías, son enfermedades de la espalda por el esfuerzo físico y las cargas pesadas. Algo que me parece que es importante señalar aquí es que solo serán consideradas enfermedades de trabajo las que determine la Ley Federal del Trabajo y la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Gracias a lo mencionado anteriormente, podemos deducir que sí, efectivamente, el patrón es responsable de la seguridad, higiene y prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a la disposición, reglamentos y normas oficiales aplicables. Y por su parte, los trabajadores no se salvan, pues están obligados a cumplir las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y normas oficiales expedidas por las autoridades en ese mismo concepto, así como las que indiquen a los patrones a fin de prevenir riesgos de trabajo. Cuando los riesgos se realizan, pueden producirse por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte y desaparición derivada del acto delincuencial. Es importante señalar que se enterará por incapacidad temporal e incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total lo que al respecto dispone el artículo relativo de la Ley Federal de Trabajo, así que los invito a revisar el artículo 478, 479 y 480. Efectos de los riesgos de trabajo. Bueno, ahora continuamos. Como ustedes saben, o en algún momento intuimos, el patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo.
Claro que sí, pero muchos de ellos nos miran solo como empleados insignificantes e ignorantes. Por ello, en ocasiones no toman en cuenta que uno como empleado realmente necesita seguridad, un ambiente seguro o lo más seguro posible para trabajar. Cierto, en muchas ocasiones nos miran como reemplazables e ignoran nuestros derechos, pero no estamos solos. Existe la Ley Federal del Trabajo donde nos explica que realmente tenemos derechos de exigir seguridad, higiene, etc. en nuestros trabajos. Pero es importante señalar que así como nosotros tenemos derechos, al mismo tiempo tenemos obligaciones que los patrones deben de cumplir con cierto. Como anteriormente mencionamos sobre nuestra seguridad, he aquí el artículo que nos respalda como empleados y nos obliga como patrones. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Bueno, el tema principal del que toca hablar son los efectos o consecuencias de los riesgos de trabajo. Para ello tenemos el siguiente artículo que precisamente trata sobre eso. Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de incapacidad. Tenemos en cuenta que existen muchos trabajos, muchas profesiones, tales que pueden tener riesgos tanto físicas como mentales. Por ello existen las indemnizaciones. Por ejemplo, supongamos que un empleado de lavandería llega a perder una extremidad al momento de trabajar. En esta ocasión, el empleado recibe directamente el pago de la indemnización, ya que él y el patrón tenían conocimiento de que existía la posibilidad de que en algún momento un accidente laboral podría suceder. Es importante saber que los riesgos de trabajo pueden producir como consecuencias incapacidad temporal, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, la muerte o bien desaparición derivada de algún acto delincuencial. Hablando acerca de la incapacidad temporal, tenemos como base el siguiente artículo. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 480. Si el riesgo de trabajo produce al trabajador una incapacidad temporal, el patrón deberá pagar una indemnización que consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir el trabajador mientras subsista la imposibilidad de trabajar. El pago será desde el primer día de incapacidad. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Incapacidad permanente total es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. En el caso de una incapacidad permanente, el dictamen médico que realiza el personal médico adscrito a los servicios institucionales de la salud de trabajo, mediante el cual determina la disminución o pérdida de la capacidad de trabajo del asegurado mediante la información médica, laboral y social que se requiera. La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de la incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Indemnizaciones son exigencias de compensaciones generalmente monetarias hacia cualquier tipo de institución, organización o empresa que provoca perjuicios físicos o psicológicos hacia alguna persona natural o entidad legal. Ahora bien, respecto a las indemnizaciones por riesgos de trabajo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 483 nos dice: las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidad se pagarán directamente al trabajador. En los casos de incapacidad mental comprobados ante la Junta, las indemnizaciones se pagarán a la persona o a las personas señaladas en el artículo 501, a cuyo cuidado quede. En los casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115. Es decir, en este tipo de indemnizaciones
solo se pagará cuando algún trabajador sufra un riesgo de trabajo. Por ejemplo, si yo trabajo con una cortadora de tela y me corto un dedo, por este accidente debo recibir directamente una cantidad de dinero. El artículo 115 menciona que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a recibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 115. Esto quiere decir que una vez se produzca el riesgo de trabajo, como los anteriormente ya mencionados, la persona moral deberá indemnizar a la persona que sufrió el accidente, y si la persona falleció, la persona indemnizada será la beneficiaria del fallecido. La indemnización se paga ya que esto ocurrió dentro del horario laboral y dentro del lugar de trabajo. Además, hay derechos que tiene el trabajador tras sufrir un riesgo de trabajo. Esto se menciona en el artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo, y el artículo nos dice que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización en el caso que lo requiera, medicamentos, material de curación, aparatos y prótesis de ortopedia si es necesario. La indemnización fija lo que tiene que estar presente en el título de la Ley Federal del Trabajo. Aparte de la indemnización recibida, el patrón está obligado a brindar el seguro de la rehabilitación de su personal, siendo aparte que el seguro social es una obligación del patrón y un derecho de cualquier trabajador. Muy bien, ¿pero han escuchado sobre los beneficiarios? Bueno, pues es la persona que escoge el asegurado para que tengan derechos y o beneficios. Son las personas que se hacen creadoras de una pensión y los recursos de un retiro de un trabajador en caso de que fallezca. Es importante recalcar que es el INSS quien lo designa. Este tema es muy importante de conocer, pues existen diversos casos en los que se puede poner a diversas personas como beneficiarios, los cuales son... Bueno, el principal es el seguro de vida. El titular de la póliza, a cambio de un pago periódico que designa a sus protegidos, que usualmente es la pareja o los familiares directos. Estos son recibidos cuando el contratante del fallecido, un ejemplo claro es cuando los familiares de este asegurado reciben una compensación económica por parte de la compañía aseguradora. Otro aspecto importante podría ser que las suscripciones y afiliaciones. En este caso podría dar el ejemplo de cuando una persona tiene un club deportivo a cambio de una cuota mensual. El afiliado tiene un derecho a nombrar a uno o varios beneficiarios. Por último, pero no menos importante, serían las herencias. Un ejemplo claro podría ser cuando los hijos del asegurado y o contratante por la ley son herederos obligatoriamente de la mitad de la fortuna de lo ya mencionado anteriormente. Junto con la ley del Seguro Social, existen dos tipos de beneficiarios, legales y sustitutos. Eso es muy interesante porque, como ya lo mencioné, existen dos tipos de beneficiarios. El primero es el legal, que de acuerdo a la ley del Seguro Social, podría ser la esposa o esposo o pareja del asegurado, pero con la condición de que ésta dependa económicamente de ella, o bien que hayan vivido juntos durante los últimos 5 años. Y es que un ejemplo claro podría ser el caso de mis abuelos. El asegurado era mi abuelo, y antes de fallecer dejó estipulado que la beneficiaria sería mi abuela, la cual contaba con dicho beneficio. Por otro lado, los hijos menores de 16 años o hasta la edad de 25 años, cuando realicen estudios en planteles del Sistema Educativo Nacional, o bien cuando no puedan mantenerse en su propio trabajo debido a una enfermedad, y los ascendientes, es decir, los padres, siempre y cuando dependan económicamente del trabajador.
Eso es muy interesante, pues en este caso todo va a depender de la edad exacta de los hijos del asegurado, siempre y cuando sigan acorde a lo que dice la ley. Por otra parte, existen los beneficiarios sustitutos, y estos son aquellas personas que podrán recibir, en caso del fallecimiento del titular de los recursos, de la cuenta individual única, y exclusivamente a los beneficiarios legales. Se consideran beneficiarios sustitutos cualquier otro distinto a los beneficiarios legales. Claro que esto se lleva bastante tiempo, pues tiene que tramitar diferentes casos y dejar muy en claro que no existen beneficiarios legales. De no ser así, siguiendo todo lo que dice la ley, esta puede cumplir. Ok, una vez terminado el subtema de beneficiarios, creo que es de suma importancia hablar sobre las obligaciones que tiene un patrón, pero no hablaremos de las obligaciones generales, porque esas ya las hemos tratado en emisiones anteriores, las cuales son pagar un salario, las prestaciones y cosas de esa índole. Pero en esta ocasión hablaremos sobre las obligaciones que tienen los patrones cuando algún trabajador sufre algún accidente durante sus labores. Y de cierta forma los patrones están obligados a cumplir los derechos de los mismos trabajadores que sufren un riesgo en el trabajo, tales como: los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo tendrán derecho a: primera, asistencia médica y quirúrgica; segunda, rehabilitación; tercera, hospitalización cuando el caso lo requiera; cuarta, medicamentos y material de curación; quinta, los aparatos de prótesis y ortopedia; sexta, la indemnización fijada en el presente título. Claramente, no es como que el patrón vaya a comprar todos y cada uno de los materiales. Este derecho de los trabajadores se satisface cuando el patrón los da de alta en el seguro social, y esto sí es una obligación del patrón, ya que si el trabajador que sufre algún riesgo de trabajo está dado de alta en el seguro social, tanto la asistencia médica como la rehabilitación, hospitalización, los medicamentos y aparatos de prótesis son cubiertos por el seguro al cual pertenezca, aunque esto claramente en ocasiones no puede ser satisfecho por completo. Cierto, relativamente el patrón debe hacer que se cumplan los derechos a los trabajadores, pero ¿hay una indemnización? Déjame responderte esa pregunta, compañera Jos. Bueno, la indemnización es otro de los derechos que tenemos como trabajadores al llevarnos a cabo un riesgo de trabajo, pero pues esto es dependiendo de qué tipo de riesgo se lleve, y eso va a depender la indemnización según la incapacidad al que trabajador se le otorgue. Por ejemplo, les voy a explicar la indemnización que es en caso de incapacidad temporal. Bueno, esta ocurre en caso de que el trabajador se encuentre en una incapacidad que sea de manera temporal, y la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario en el que se deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad que se haya otorgado al trabajador. Bueno, este tipo de incapacidad, según investigaciones realizadas, puede llegar a durar hasta 365 días. Sin embargo, si pasaron 3 meses, el patrón puede pedir que se resuelva si el trabajador debe seguir sometido al mismo tratamiento o bien pueda tener la aptitud de regresar a sus labores. Ahora, como lo menciona en el artículo, se debe pagar el salario íntegro al trabajador desde el día 1 hasta el último día que dure su incapacidad, así sean 14 días o los mismos 365 días. Se le debe de dar hasta el último peso de su salario al trabajador. Ahora hablemos sobre la indemnización en caso de incapacidad permanente. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá con el pago del tanto por ciento que fija la tabla de la evaluación de incapacidades, calculando sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. En este caso, la indemnización solo depende del porcentaje que marque dicha tabla de evaluación, en la cual se establecen todos y cada uno de los riesgos que el trabajador pueda sufrir. Asimismo, el patrón debe considerar aspectos tales como la edad, la importancia que tiene la incapacidad, entre otros. Sin duda alguna, lo más importante en este tipo de incapacidad es el porcentaje que se presente en la tabla.
Por último, está la indemnización en el caso de la pérdida absoluta de las facultades. Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, el tribunal podrá aumentar la indemnización hasta el monto que le correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar susceptible de producirle los mismos ingresos. Pues bien, en este caso la indemnización depende absolutamente de la decisión que tome el tribunal. Esto con el único objetivo de que al trabajador se le pague lo justo, o más bien lo que merece por haber sufrido un riesgo de trabajo. Pero el mismo tribunal debe evaluar la situación por la que pasa el trabajador. Ahora bien, un patrón no puede pagar más de 1.095 días de salario, así se unan más de 2 incapacidades. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si el trabajador muere por el riesgo de trabajo que sufrió? Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de acto delincuencial del trabajo, la indemnización comprenderá 1. 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y 2. El pago de la cantidad que fija el artículo 502, Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 500. Muy bien, pues en este caso la indemnización que se le pagará a los beneficiarios debe ser según el artículo 502. Deben pagarse 5.000 días de salario, sin contar con los 2 meses por los gastos funerarios. Por ejemplo, si el salario diario era 200 pesos, pues esa cantidad se multiplica por el número de días de los 2 meses. Y aparte, esa misma cantidad se multiplica por los 5.000 días, por la indemnización que le corresponda al beneficiario por la muerte del trabajador. Una vez obtenidas ambas cantidades se suman, y el resultado que arroje dicha operación es lo que el patrón debe pagar por dicha indemnización. También el patrón queda obligado a reinstalar al trabajador cuando se cumplan la incapacidad. Ahora, si el trabajador que sufrió un riesgo de trabajo pierde la capacidad de desempeñar la labor hacia él, pero es completamente capaz de realizar alguna otra labor, el mismo patrón queda completamente obligado a instalarlo en ese puesto. ¿O me equivoco? No, Jos, no te equivocas. Eso viene en la Ley Federal del Trabajo. Pero me parece que se les olvidó mencionar que el patrón tiene algunas obligaciones especiales. Déjenme comentarlas. En el artículo 504 de la Ley Federal del Trabajo menciona que si algún trabajador sufre algún riesgo de trabajo, el patrón queda obligado a tomar las medidas necesarias para que este riesgo no vuelva a ocurrir. Así pues, también queda obligado a contar con un botiquín que incluya los materiales necesarios para realizar curaciones o primeros auxilios. Ahora que si en esa empresa se tienen más de 100 trabajadores, es necesario que el patrón coloque una enfermería, y si sobrepasan los 300 trabajadores, debería instalar un hospital, o bien podría realizar convenios con hospitales o sanatorios con el fin de que los trabajadores acudan a ese lugar en caso de un riesgo de trabajo. Y bueno, para terminar con esto, es importante recalcar que si el trabajador se provocó el riesgo de trabajo o lo planeó junto con otro trabajador, el patrón no está obligado a cumplir con lo ya mencionado. O si bien el trabajador sufre algún riesgo de trabajo, pero no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales o está bajo la influencia del alcohol o alguna droga, el patrón tampoco estará obligado a cumplir con lo ya mencionado. Con esto terminamos la presentación de los temas y damos paso a la entrevista. Adelante, Samantha. Buenas tardes, es un gusto encontrarla aquí. Muchísimas gracias por darnos tiempo y darnos la oportunidad de entrevistarla. Cuéntenos un poquito de usted, a qué se dedica, a qué se trata. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Celia, soy licenciada en Contaduría. Pues mi función principal es llevar la contabilidad, la administración de recursos humanos en esta institución. Somos una institución educativa que contamos con 4 secciones, la sección de primaria, secundaria, bachillerato y una carrera técnica profesional en enfermería.
Ok, muy bien, muy preparada su escuela. Bueno, si no le molesta, comenzamos con las preguntas. Sí, claro. Ok, la primera. ¿Tienen conocimientos de los riesgos que ocurren en sus trabajadores dentro de su empresa? Sí, realmente el riesgo que nuestros trabajadores presentan aquí en la institución era mínimo hasta que empezó esta pandemia, que es lo que es COVID-19. Se vuelve uno de los riesgos más grandes y más frecuentes en nuestra institución, pero para esto pues hemos determinado ciertas normas. Sí, claro, cambia mucho, ¿no? La segunda, ¿qué medidas de prevención toman para evitar cualquier riesgo de trabajo? Como te vuelvo a comentar, el mayor riesgo que estamos viviendo actualmente es el contagio por el virus COVID-19, pero para esto estamos contando con las normas sanitarias de acuerdo a lo que nos pide la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del estado, porque nos regimos básicamente en eso, que son filtros de seguridad, como tomado de temperatura, estamos tomando oxigenación, que no presente ningún otro síntoma, como tos, fiebre, catarro y demás. Y que los grupos no sean muy numerosos, con la distancia y acatando todas las órdenes del gobierno del estado, más que nada. Muy bien. La tercera, ¿los trabajadores que son más expuestos a algún tipo de riesgo cuentan con algún tipo de seguro? La mayoría de nuestros trabajadores de tiempo completo están dados de alta ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, están asegurados, por lo tanto ellos tienen sus incapacidades en caso de que los llegaran a necesitar, cubriendo el riesgo de trabajo. Te vuelvo a comentar, tenemos el riesgo mínimo, por lo tanto es la tarifa más baja que tenemos de la tabla de riesgos. Entonces, pero sí, además de que contamos con maestros de hora clase, esos pues posteriormente no están asegurados, pero tienen el respaldo por parte de la institución por cuestiones de medicamento o permisos con goce de sueldo. ¿Se manejan equipos de trabajo o herramientas peligrosas, defectuosas o en mal estado dentro de su empresa? No manejamos herramientas como tal, pero en el área de enfermería hacen uso o manejo de jeringas, que ese sería el mayor riesgo a los que estarían expuestos los profesores y alumnos. Pero para eso precisamente tenemos personal capacitado para el manejo de estos productos y contamos con un convenio para la recolección de estos residuos que les llaman RTBI, que son residuos que los recogen y tienen una recolección específica y un lugar al cual lo tienen que ir a depositar para que no haya ningún tipo de contaminación, o como son agujas pueden transmitir enfermedades y demás, pero para esto se contrató y se hizo un convenio con una empresa para poder hacer el manejo de estos utensilios. Bueno, ¿sus trabajadores fueron capacitados antes de manejar cualquier herramienta de trabajo? Sí, como te vuelvo a comentar, lo más peligroso que han utilizado son este tipo de residuos, pero para esto nosotros contratamos y tenemos personal capacitado. Al seleccionar a sus trabajadores, ¿estos fueron entrevistados para determinar si eran aptos para el trabajo? Sí, totalmente. Como somos una institución particular, debemos garantizar pues la satisfacción total del padre de familia y de que el alumno aprenda y que todo sea con la mayor calidad y excelencia. Entonces, para esto nos vemos obligados a contratar a todo el personal docente, administrativo y demás, que sea capaz de cumplir con todas estas expectativas. Pues con su preparación tenemos profesores que trabajan en el sector salud, en el área de gobierno, personal que trabaja en otras instituciones y que tienen toda la experiencia, pues precisamente para esto, para cumplir las expectativas de los padres de familia. Cuenta con elementos de lucha contra el fuego como extintores, mangueras, mantas, etcétera, que sean suficientes o que estén lejanos o en malas condiciones. Que estén en malas condiciones no, sí contamos con todo ese material, pero está todo vigente y todo en perfectas condiciones. ¿Sus trabajadores fueron correctamente instruidos de cómo usar estos elementos de
de lucha contra el fuego de manera correcta? Sí, de hecho nosotros por parte de la Secretaría de Educación Pública y el mismo gobierno del estado nos regimos sobre sus normas, y para ello necesitamos un permiso de uso de suelo como institución educativa. ¿Y qué conlleva esto? Pues tener todo al corriente, como lo son plan de protección civil, permiso de ecología, impacto ambiental y otros permisos, ¿no? Entonces, entre ellos, el plan de protección civil se debe actualizar cada año, año con año. Y para esto, el plan de protección civil te pide que cumplas con las normas de rutas de evacuación, etiquetado de residuos peligrosos, de basura, de papelería, contar con dicho cierto número de extintores de acuerdo al alumnado y a los metros cuadrados de construcción. Nos pide que también el personal esté capacitado, y tomamos las capacitaciones y los cursos de manejo de extintores para apagar fuego, de RCP, qué hacer en caso de sismos, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de inundación. Entonces todos los maestros y personal administrativo está obligado a tomar ese curso para que posteriormente nos emitan una constancia, y todo esto se anexa al programa de protección civil año con año para poder nosotros obtener y actualizar nuestro permiso de uso de suelo como institución educativa. Y año con año se tienen que recargar los extintores y estar todos vigentes en buenas condiciones. Muy preparados. La siguiente, ¿se manipula habitualmente cargas pesadas, grandes, voluminosas o difíciles de sujetar en un equilibrio inestable? No, realmente eso no aplica para nuestra institución. La siguiente, ¿considera que sus trabajadores laboran en condiciones adecuadas dentro de su empresa? Sí, lo considero. Tratamos de tener el mayor trato humano, el que siempre estén capacitados, que siempre estén al día. Siempre nos preocupamos por el lado humano de cada uno de ellos y tratar de tenerlos lo mejor posible. ¿Alguno de sus trabajadores manipula, aplica o está en contacto con sustancias químicas nocivas tóxicas? No, lo más tóxico que podemos manejar, y no lo considero así, son en el laboratorio cuando hacen alguna práctica química, pero los maestros y tanto el personal directivo está consciente de que las prácticas deben ser pues lo menos riesgosas posibles, precisamente para no caer en ese detalle de ocasionar un accidente con un alumno. Es una responsabilidad muy grande, porque están a nuestro cargo durante todo el horario que están con nosotros, sea matutino o vespertino, y entonces pues es lo menos riesgoso, ¿no? No te podría decir que si manejan un producto químico peligroso realmente como lo es, no. Nuevamente, ¿ustedes se preocupan por la salud de sus trabajadores, ya sea física o psicológica? Sí. Un trabajador psicológicamente estable y físicamente pues nos va a rendir más, nos va a dar mayor compromiso, nos va a dar mayor efectividad al momento de la enseñanza, y por lo mismo se va a ver reflejado en el aprendizaje de los alumnos. Si nosotros tratamos de estar pendientes de los trabajadores, el por qué, que nos digan sus inquietudes más que nada. Los escuchamos, y si está en nuestras manos apoyarlos e incentivarlos, pues de alguna u otra manera pues, se realiza. Todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades siempre está al pendiente de los trabajadores, de todo el personal. Bueno, la siguiente es, ¿en su centro de trabajo existe delegado, comisión o comité de salud y seguridad o higiene en el trabajo? Son comisiones que se han nombrado, sí. No todas las comisiones activas, pero las más importantes sí. La última. Se realizan reuniones periódicas en las que los empleados puedan manifestar sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en la organización o empresa en la relación a la salud y seguridad en el trabajo. Reuniones como tal, así específicas, solo tocando ese punto, no.
pero nosotros realizamos lo que se llama consejo técnico, que es una vez al mes, en la que se reúne todo el personal de las diversas secciones que nosotros manejamos y con el personal directivo para capacitarlos y darles a saber todo lo que nos norma y nos rige, que es de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, y 2, para hacer saber sus inquietudes, los problemas que han tenido los alumnos o cómo apoyarlos y solucionar, y entre otras pues las inquietudes que han surgido durante ese periodo, que estoy hablando de un mes, que surgen de los maestros de acuerdo a opiniones o que quieran hacernos saber, ¿no? O sugerencias, ¿no? O a lo mejor nos dicen, oye, el filtro puede funcionar de esta manera, pues nosotros necesitamos adicionar esto en nuestra institución o demás, ¿no? Y pues si están nuestras posibilidades, pues tomarlo en cuenta, ¿no? Escucharlo, porque pues siempre es mejor que escucharlo de otras personas que a veces uno mismo no lo ve, y pues planificarlo, ¿no? Y en algún momento consolidarse y se pueda hacer efectivo. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y el tiempo. Pues espero que nos veamos nuevamente en algún momento. Gracias. No, para servirte, excelente tarde y muchas gracias. El crecimiento y desarrollo del y las tecnologías ha traído como consecuencia el aumento de diversos riesgos de accidente de trabajo. Estos vientos son múltiples y variados. Su aparición depende de diversos factores, de los cuales los 3 principales son el equipo técnico, el medio ambiente del trabajo y el trabajador. Debemos considerar que la prevención del accidente es un problema de todos y no solo de una parte que afecta a un trabajador. Todos debemos de estar comprometidos en la acción de prevención, desde trabajador hasta el directivo de la acción de seguridad y prevención. Debe exceder los muros de la empresa y llegar a un hogar, a la familia, a la sociedad. Debe promover la información de seguridad en donde cada trabajador, cada grupo de trabajo y empresa valen por su seguridad, de tal forma que haya una autoprotección de forma espontánea. Como se sabe, todos los accidentes es el resultado de la combinación de riesgos físicos y que sean a humanos. Como consecuencia del funcionamiento del sistema de la seguridad es la responsabilidad de todos, como ya sabemos, y cada uno de los individuos que conforman una organización, desde el humilde hasta los trabajadores y hasta los altos mandos ejecutivos. Un plan de seguridad a los trabajadores no es más que un conjunto de medidas técnicas destinadas a proteger contra cualquier riesgo a los trabajadores como en sí, a las instalaciones y a los elementos de trabajo, contra cualquier riesgo, igual a los materiales y a los productos de la empresa. El objetivo del plan de seguridad e higiene industrial es brindar información clara y precisa del personal sobre la seguridad en un ambiente laboral, para lo cual se realiza un análisis de situación actual en la empresa y se identifican cuáles son los riesgos que existen en cada uno de los puestos de trabajo, así como determinar un adecuado marco teórico referente a la seguridad e higiene industrial como sirva de fundamento para trabajar del diario, y que de esta manera se establezcan procedimientos de prevención y protección contra el riesgo de trabajo. Parece que realmente muchos no entienden lo que es un accidente o por qué se generan, y esto se debe a la ignorancia y a la falta de educación adecuada. De hecho, poco se enseña acerca de los accidentes con fuego, accidentes por falta del equipo de protección o accidentes relacionados al manejo de un cierto tipo de maquinaria. Esto realmente es alarmante, porque sin la información adecuada, sin el conjunto de los conocimientos, el desastre total está a la espera. La formación y seminarios deben hacerse para ayudar a las personas a la comprensión de las causas de los accidentes y la importancia de todas estas precauciones de seguridad que deben de seguirse de manera estricta.
Antes que todo, debemos saber que las contingencias son un evento súbdito donde existe la probabilidad de causar daños a personas, el ambiente o los bienes, considerándose una perturbación de las actividades normales en todo centro de trabajo, establecimiento, unidad de explotación, empresas, instituciones, ya sean públicas o privadas, y que mandan una acción inmediata. La tarea de eliminar un riesgo exige, por lo tanto, ir más allá de la corrección de las deficiencias preventivas detectadas. Implica pura y simplemente suprimir la posibilidad de la ocurrencia de algún tipo de daño. De modo general, los riesgos se identifican aludiendo al daño al que se refiere o a la explosión de que se considera una causa de un daño. Evaluar el riesgo será, por lo tanto, estimar el daño que producirán los factores de riesgo considerados en un cierto periodo. Procedimiento de esta forma será posible jerarquizar los riesgos y adaptar una política relacional de actuación frente a ellos. Antes que todo, debemos saber que las contingencias son eventos súbditos donde existe la probabilidad de causar daños a personas, el ambiente o los bienes, considerándose una perturbación de las actividades normales en todo el centro de trabajo, establecimiento, unidad de explotación, empresas, instituciones públicas o privadas, y que demanda una acción de inmediata. Antes que todo, debemos de entender que la situación actualmente es muy diferente. Los riesgos de trabajo aumentaron debido a la pandemia del COVID-19. Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores actualmente se acentúan, pues esta enfermedad se transmite por gotitas, el contacto de fluidos, superficies contaminadas, tienen una alta inefectividad y baja protogenicidad. Hasta que ahora no se conocen los efectos de esto a largo plazo, en vista de que se han creado nuevas cepas a partir del 2019 y que continúa un constante estudio para la aniquilación de esta enfermedad. Con base en lo anterior, cuando se observan riesgos laborales en los trabajadores de la salud que salen a la luz de las características del virus, el riesgo que contamina biológico se detecta inicialmente, lo que es preocupante en las personas que trabajan directamente con casos sospechosos o confirmados. ¿A qué me refiero con esto? Los doctores, enfermeros o personas de salud. Sin embargo, ¿será que al analizar los riesgos laborales de los trabajadores de la salud frente a las infecciones respiratorias, solo observarán preocupación por la presencia del riesgo biológico? La respuesta claramente es no. Cuando hay un aumento en un uso de desinfectantes, detergentes, jabones, alcoholes, hipoclorito de sodio, entre otros muchos materiales que hemos utilizado de limpieza, en lugares donde hay diversos materiales biológicos en los que se puede causar una infección respiratoria. Existen riesgos laborales de origen químico. El uso constante de materiales químicos pueden corroborar la aparición de procesos alergénicos, dermatitis, trastornos de la piel y las membranas mucosas, dolores de cabeza e irritabilidad cuando hay olores marcados, entre otros. El riesgo de trabajo generalmente es un tema muy importante que todos debemos de saber. Como se los mencioné, actualmente nos encontramos en una situación en la que el riesgo laboral es más fuerte debido a que nos enfrentamos a una enfermedad que ya no depende completamente de nosotros. Aparte de esto, a la hora de querer combatirla, tener los cuidados, se recibe un daño debido a los detergentes que tenemos que estar soportando para poder limpiar las superficies, para aniquilar este virus. Entonces, es importante saber que todo esto que involucra el riesgo de trabajo nos beneficia a nosotros como trabajadores. ¿Por qué debe de ser obligatorio y por qué debe de ser necesario ante nosotros? ¿Y por qué se lo debemos de exigir a la empresa? Entonces creo que pues esto sería todo, es mi opinión personal, cada quien puede opinar de manera diferente. Espero verlos en un nuevo video. Muchísimas gracias por su tiempo, pues los veo próximamente. Gracias. Para tener en claro, la prevención de riesgos laborales es fundamental para el mero hecho de la implantación y la correcta ejecución de la misma ayuda a eliminar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
Facilita el trabajo en condiciones seguras, permite el cumplimiento de las normas vigentes para evitar posibles sanciones, mejora la gestión de la empresa y la satisfacción de los trabajadores y la motivación, aumentando la productividad y beneficios de la empresa. Así, todas las empresas que tengan contacto al menos un trabajador por cuenta ajena o asalariado deberán cumplir con las disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales marcadas por la ley, y esto con independencia del número total de trabajadores y de los servicios prestados por la empresa. Todos los trabajadores deberán valorar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas a las que puedan afectar su actividad profesional a causa de sus actos u omisiones de trabajo. Así deberá actualizar correctamente los medios y equipos de protección y los dispositivos de seguridad existentes, informar inmediatamente al supervisor jerárquico directo y a los encargados de la gestión de la prevención sobre cualquier situación de riesgo que detecten, concurrir al cumplimiento de las obligaciones en materia preventiva y cooperar con el empresario para que éste garantice unas condiciones de trabajo seguras. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del empresario puede devenir en sanciones administrativas, penales o de seguridad social. A continuación se detalla cómo queda el Congreso de las sanciones del artículo 40 de las CISOS, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tras el aumento del 20%. En cuanto a las infracciones de materia de relaciones laborales y empleo en materia de seguridad social, salvo algunas excepciones con multas específicas, se establecen estas sanciones. Las leves, en su grado mínimo con multas de 1.652.50 a 3.541.07 pesos, en su grado medio de 3.564.86 a 8.734.65 y en su grado máximo de 8.758.25 a 17.705.36 pesos. Las graves con multa en un grado de 17.728.97 a 35.410.72 pesos en su grado medio, de 35.434.33 a 725.919.86 y en su grado máximo de 725.943.47 a 177.053.63 pesos. Las graves con multa, con su grado mínimo de 177.707.23 a 78.214.50 pesos, en su grado medio, de 708.238.11 a 287.297.64 y su grado máximo de 2.832.999.64 a 5.312.033 pesos. Por otro lado, las infracciones en materia de prevención de los riesgos laborales se sancionarán de la siguiente forma. A. Las leves, en su grado mínimo con multa de 1.062.32 pesos a 11.449.47 pesos. En su grado medio, de 11.473.07 a 23.016.97 pesos. Y en su grado máximo, de 23.040.58 a
57.837.52 pesos. Las graves con multa, en su grado mínimo de 57.861.12 a 232.058.28 pesos, en su grado medio de 232.081.89 a 580.381.78 pesos, y en su grado máximo de 580.405.39 a 1.160.999.64 pesos. Las muy graves con multa, en su grado mínimo de 1.161.023.24 a 4.644.588.73 pesos, en su grado medio de 4.644.612.33 a 11.152.26 pesos, en su grado medio de 11.152.32 a 27.880.80 pesos, y en su grado máximo de 27.880.86 a 55.761.95 pesos. Para finalizar, me gustaría proponerles que si ustedes llegan a tener algún tipo de accidente o ven riesgos potenciales en sus trabajos, se decidan a comentarlos con los encargados de estos apartados, ya que lo principal es contar con un ambiente seguro de trabajo. Si no llega a tener apoyo o sucede que ignoren sus demandas y llegara a ocurrir algún tipo de accidente o llegaran a tener alguna enfermedad, no tengan miedo a reportar su condición médica. Recuerden que la empresa debe contener un registro de los riesgos existentes y las indemnizaciones correspondientes. Hola nuevamente a todos, ahora es mi turno de expresar mis conclusiones, así que comencemos. En general, el tema expuesto el día de hoy en este podcast me parece que es de los temas que desde mi punto de vista es al que menos importancia se le da en materia laboral, y con esto no me refiero a que se haga caso omiso, sino más bien que lo toman como algo irrelevante en la mayoría de las empresas, y tal vez no sea así, pero creo definitivamente que el tema de riesgos de trabajo es algo que muy pocas personas llegan a conocer de la forma adecuada. ¿Y qué quiero decir con forma adecuada? Pues bien, cuando digo esto, hago referencia a que son personas que deciden aprender, o más bien conocer del tema porque les interesa, ya que el resto de las personas que llega a conocer que hay un apartado dentro de la Ley Federal del Trabajo es porque lamentablemente sufrieron de algún accidente dentro de su trabajo, y claramente dentro de su horario laboral, y por difícil que parezca, esto más allá de ser una simple suposición, es una realidad, porque actualmente este tipo de temas no son de mucho interés en la sociedad, aunque deberían ser los temas principales a conocer por todos los trabajadores. En una ocasión, uno de mis vecinos, estando en su trabajo, sufrió un accidente bastante fuerte, lo que le ocasionó la muerte. Bueno, pues después de algún tiempo, cuando mi mamá se encontró con su esposa, ella le comentó a mi mamá que para cobrar la indemnización que básicamente su esposo merecía, yo sé que suena feo, pero por el accidente que sufrió, había realizado muchísimas cosas porque el patrón de su esposo no quería pagar esa indemnización. Y ese mismo patrón se escudaba de que en alguna ocasión el esposo de esta señora había sufrido un riesgo de trabajo en donde simplemente se había cortado, pero había sido por su culpa porque en ese momento estaba borracho, y claramente esto fue reportado al expediente de este señor, por lo que ese patrón dijo que en esa ocasión había sucedido exactamente lo mismo, y la señora comentaba que le fue muy difícil demostrar que su marido no había estado borracho el día en que perdió la vida, y que aún así también era de cierta forma culpa del patrón porque obligó a su esposo a trabajar en un área en donde él no estaba capacitado y donde claramente corría muchísimo más riesgo. Lo que me hace pensar que probablemente el patrón de este señor conociera un poco sobre el tema y sabía cómo salvarse de pagar esa indemnización. Y con esto quiero llegar a que en muchas ocasiones, como ya lo dije anteriormente, se llega a conocer este tema porque lamentablemente los trabajadores sufren o más bien llegan a presenciar
ciertos accidentes dentro de su trabajo. Y esto más allá de ser algo bueno, porque en algún momento se enteran que en la Ley Federal del Trabajo hay un apartado que habla sobre los riesgos de trabajo. Si lo vemos desde otro punto de vista, puede resultar bastante mal, porque probablemente ni tan siquiera muchos de los trabajadores sepan que si les ocurre algún accidente tienen derecho a incapacidades o al pago de una indemnización. Incluso el que muchas personas no sepan sobre los derechos que tienen si sufren algún riesgo de trabajo les resulta de cierta forma un beneficio para el patrón, porque puede evadir las obligaciones que éste tiene. Al igual, hace aproximadamente 2 años, uno de mis amigos perdió la vida mientras realizaba su trabajo. En este caso, el patrón de mi amigo sí se iba a ser responsable sobre la indemnización que se tenía que pagar, pero lo que ocurrió aquí fue que el beneficiario de mi amigo era su expareja, y no su pareja de ese entonces, por lo que la que recibió la indemnización fue su expareja, y bueno, básicamente su pareja hizo hasta lo imposible porque de cierta forma le entregaran la indemnización a ella, porque pues ella era la que estaba básicamente cubriendo todos los gastos que había tenido en ese momento. Pero simple y sencillamente eso fue un poco complicado de resolver y al final de cuentas la expareja de mi amigo se quedó con el dinero. Y con esto quiero llegar a que por la misma razón de que las personas que trabajan no saben sobre este tema como se debe, en muchas ocasiones, más allá de hacer valer sus derechos conforme a la ley, lo único que ocasionan es que poco a poco los pierdan. Y también creo que el tema de sufrir algún accidente dentro de su trabajo, ninguno de los trabajadores lo ve como algo serio. Desde mi perspectiva, siento que todos piensan que eso nunca les va a pasar, que es casi imposible que cometan un error y que por ese error vayan a sufrir algún accidente, porque absolutamente todos pensamos eso, pero lamentablemente ninguno de los trabajadores sabe en qué momento necesita hacer valer sus derechos en cuanto a riesgos de trabajo. Sin embargo, en cuanto al tema en general, siento que es de los temas a los que más se les debería hacer hincapié, porque en algún momento todos y cada uno de nosotros llegaremos a ser trabajadores y absolutamente nadie está abstenido de sufrir algún riesgo de trabajo. Como ya lo dije, siento que este tipo de temas deberían ser compartidos absolutamente con toda la población, sin importar si es que se encuentran dentro del área laboral o no, porque más allá de saber o tener noción de ciertos temas para que no nos lleguen a engañar con ciertas cuestiones, creo que entre más personas conozcan el tema, estas mismas personas pueden llegar a ayudar a la gente que esté pasando por algo que tenga que ver con riesgos de trabajo, porque probablemente el que ayuden a estas personas pueda hacer valer los derechos de las mismas como se debe, y así evitar que la ley cada vez más solo esté de adorno. Ahora bien, en cuanto a mi conclusión sobre los temas expuestos durante todas nuestras emisiones, siento que ayudarán bastante a las personas que desean saber un poco más sobre estos temas, porque desde mi punto de vista la forma en la que se expusieron o se dieron a conocer es bastante digerible, y básicamente con estos temas se puede llegar a intentar cambiar de cierta forma todo lo que está sucediendo en cuanto a materia laboral, que lamentablemente es de las cosas a las que menos importancia le dan las personas. Sin más que decir, agradezco mucho la invitación a este programa. Fue un gusto haber trabajado con todos ustedes. Me despido de ustedes en esta última emisión. Hasta luego. Sin duda, este podcast es importante, ya que a menudo sabemos de personas que tienen accidentes en su lugar de trabajo. O incluso nuestros propios familiares pasan por una situación similar. Y a veces podemos ver cómo las empresas pueden ser duras con sus empleados. Esto porque a lo mejor no dan seguro o simplemente si algo malo les pasa, la empresa no les pone para nada. Como si el accidente no fuera importante y solo ven al empleado como alguien responsable. Como vimos en todas nuestras explicaciones, tanto de mis compañeras como las de su servidora, podemos decir que los riesgos de trabajo son aquellos peligros que existen cuando desempeñamos nuestra tarea laboral o en el lugar de trabajo, nuestro propio o incluso nuestro propio entorno, que pueden provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que desencadenan en heridas, daños físicos o psicológicos. Actualmente, los riesgos en el trabajo forman una de las principales preocupaciones en la vida de las empresas. Es de vital importancia proteger la salud de los trabajadores, controlar el entorno del trabajo para reducir o
o elimina riesgos en las áreas de trabajo, así como también para poder garantizar la integridad física y psicológica, siendo preciso desarrollar una adecuada acción preventiva que tenga inicio en la recolección de información básica y confiable que permita al trabajador conocer de manera completa los riesgos existentes en su área y actividad de trabajo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 473 se indica como riesgo de trabajo los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores durante el ejercicio o con motivo de su labor. Debemos tomar en cuenta que no todos los trabajos presentan los mismos factores de riesgos laborales, ni que dichos factores provoquen daños de igual magnitud en los empleados. Todo dependerá del lugar y de la tarea que realicen en el trabajo. Claro que cuando un accidente pasa a la empresa, está obligada a dar indemnizaciones y sobre todo cumplir los derechos de los trabajadores. Si bien entendimos, las indemnizaciones son exigencias de compensaciones generalmente monetarias hacia cualquier tipo de institución, organización o empresa que provoca perjuicios físicos o psicológicos hacia una persona natural o entidad legal, o mejor dicho, que el trabajador sufra un accidente. Ahora bien, respecto a las indemnizaciones por riesgo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 483 dice que las indemnizaciones por riesgo de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. En los casos de incapacidad mental comprobados ante la Junta, la indemnización se pagará a la persona o personas señaladas en el artículo 501, a cuyo cuidado quede. En los casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115, que menciona que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cumplirse, ejercitar las acciones, continuar los juicios sin necesidad de juicios superiores. Esto quiere decir que una vez que se produzca un riesgo de trabajo como los anteriormente mencionados, la persona moral deberá indemnizar a la persona que sufrió el accidente. Y si la persona falleció, la persona indemnizada será la beneficiaria del fallecido. La indemnización se paga ya que esto ocurre dentro del horario laboral y dentro del lugar de trabajo. Además de que hay derechos que tiene el trabajador tras sufrir un riesgo de trabajo, y esto se menciona en el artículo 487 de la Ley del Trabajo. Este artículo nos dice que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación. Además, también de que tendrá derecho a los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. Y la indemnización fijada en el presente, es decir, lo que le corresponde al trabajador. También que aparte de la indemnización recibida y de hacer respetar los derechos antes mencionados, el patrón está obligado a brindar el seguro de rehabilitación de su personal. De igual manera, sabemos que existen dos tipos de beneficiarios. El primero es el legal, que de acuerdo a la ley del Seguro Social podría ser la esposa o esposo o la pareja del asegurado, pero con la condición de que éste dependa económicamente de ella o que al menos hayan vivido 5 años juntos. Tomemos en cuenta que existen muchos trabajos, muchas profesiones, tales que pueden tener riesgos tanto físicos como mentales. Por ello existen las indemnizaciones. Por ejemplo, supongamos que un empleado de lavandería llega a perder una extremidad al momento de trabajar. En esta ocasión, el empleado recibe directamente el pago de la indemnización, ya que él y el patrón tenían conocimiento de que existía la posibilidad de que en algún momento un accidente laboral podría suceder. Como experiencia, mi papá ha sufrido varios accidentes que entran como riesgo de trabajo, ya que fue en el área laboral y en este caso no recibió indemnización, ya que como ninguna parte de su cuerpo fue pérdida total.
solo se le pagó, solo el seguro le pagó lo que corresponde por riesgo de trabajo. Y la empresa le pagó su salario durante su incapacidad, aunque no estuviera trabajando. Pienso que la prevención es la única forma de trabajar de forma segura y no tener que dañar nuestro cuerpo, que en muchas ocasiones nos llevan a tener que renunciar. El patrón debe proporcionar los medios apropiados para que los trabajadores reciban formación e información por medio de programas de entrenamiento que incluyan el uso correcto de las ayudas mecánicas, formación y entrenamiento en técnicas seguras para la manipulación de cargas e información sobre el peso y el centro de gravedad de carga. La prevención de riesgos laborales es fundamental por el mero hecho de que su implantación y la correcta ejecución de esta ayuda a eliminar accidentes de trabajo, recalcando el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio con motivo de trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se fue. Aquí es importante hacer notar que dentro de esta definición quedan incluidos los accidentes que se produzcan al trasladarse los trabajadores directamente de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa. Con esto podemos darnos cuenta de que los riesgos por accidentes son más comunes de lo que pensamos. Los de trabajo se pueden evitar si se mantienen condiciones óptimas del lugar de trabajo. Sin embargo, también es importante que el trabajador esté pendiente de sus acciones para evitar que estos ocurran. En cambio, las enfermedades pueden ser casi inevitables y estrechamente relacionadas a las condiciones de trabajo. Esto es todo por mi parte. Espero que hoy se lleven tanta información como nosotros nos la llevamos. De igual manera les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para ver este video podcast y espero nos volvamos a ver en una emisión más. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Como vimos a lo largo de todo el podcast, los riesgos de trabajo siempre van a existir, sin importar si nos dedicamos a una actividad o a otra. Por supuesto que algunas van a presentar un grado mayor o menor de riesgo, y por ello es precisamente que nos conviene informarnos al respecto para poder prevenir. El hecho de que los riesgos de trabajo sean considerados dentro de cualquier organización me parece un aspecto fundamental, porque sin duda alguna son algo muy necesario. Por ejemplo, mi papá me ha contado que cuando él trabajaba en una empresa, en cierta ocasión que se encontraba realizando sus actividades de siempre, una de las máquinas cerca de él de pronto explotó por fallas en el generador. Afortunadamente ninguna persona salió herida, pero como podrán darse una idea, como existen muchísimos casos más de personas que han sufrido algún accidente o enfermedad, porque en su trabajo no se han tomado las medidas necesarias o bien porque el personal no está capacitado. A propósito, hace poco en la materia de gestión del talento humano, analizábamos precisamente lo importante que es el capacitar al personal para que esté mejor preparado y por ende se aumente la productividad, la calidad de los procesos y otros aspectos. Cuando los riesgos de trabajo se materializan, obviamente trae consigo una serie de consecuencias como pueden ser una incapacidad física, mental e inclusive la muerte del trabajador. Por ello, considero prudente conocer más del tema para saber a qué tenemos derecho cuando sufrimos una enfermedad o bien un accidente, y también saber qué tipo de indemnización nos corresponde en cada caso. Hablando ahora de los beneficiarios, me pareció muy interesante e importante detenernos a analizar este tema, porque como hemos visto en unidades pasadas, existen muchos casos o circunstancias en donde es necesario nombrar o designar a un beneficiario. Por ejemplo, cuando se elaboran los testamentos, se contratan los seguros de vida, se elaboran los contratos de trabajo e inclusive son necesarias al crear cualquier cuenta financiera. En este contexto podemos darnos cuenta que tener un conocimiento del tema nos va a permitir facilitar muchos procesos
y sobre todo estar preparados para cualquier cosa. Por ejemplo, recuerdo que cuando mi tío murió, él ya había designado previamente a sus beneficiarios, por lo que básicamente ayudó a que no hubiera ninguna confusión o duda respecto de qué le tocaba a cada quien y en qué porcentaje o proporción. Asimismo, todo fue mucho más rápido y personalmente creo que lo mejor de todo fue que le evitó muchos problemas a sus familiares, pues no hubo ninguna discusión entre ellos. Otro de los puntos que me pareció importante abordar fue sobre los tipos de beneficiarios, pues estoy segura que muchos de nosotros conocemos a alguien que no tiene familia alguna y podríamos llegar a preguntarnos quién puede ser el beneficiario de esta persona. Y a propósito, la ley nos da respuesta a este interrogante al distinguir principalmente dos tipos de beneficiarios, los legales y los sustitutos. Por ejemplo, recuerdo que una vez mi papá me contó que él conoció a una señora mayor que al principio había designado como beneficiarios a sus hijos, pero como estos en ningún momento la cuidaron, al final terminó cambiándolos por la persona que todo el tiempo estuvo con ella y que no necesariamente era su familiar directo. Ahora bien, otro ejemplo que mencionaba era el caso de los contratos. Por ejemplo, en la unidad pasada, cuando nos tocó redactar un contrato individual de trabajo para un albañil, precisamente había una cláusula dentro del contrato que señalaba específicamente a qué personas designaba el trabajador como sus beneficiarios en caso de fallecimiento o desaparición a causa de un delito. En esa ocasión no presté mucha atención a este punto, pero ahora me doy cuenta de lo indispensable que es que los trabajadores designen desde un principio a qué personas ellos desean nombrar como sus beneficiarios, pues pueden darse un sinfín de circunstancias o eventos que hagan que el trabajador muera o bien sufra alguna incapacidad física o mental que en algún momento haga necesario saber quién es el beneficiario o a qué personas se le deben entregar estos recursos a los que tenía derecho el trabajador. Respecto al tema de las obligaciones del patrón, considero que con las intervenciones de mis compañeras ha quedado más que claro el tema. Por lo que solo me gustaría agregar que efectivamente desde el momento en el que el patrón contrata a una persona, este adquiere una serie de obligaciones que debe cumplir si quiere estar dentro del marco legal. Ahora bien, estas obligaciones no solo se limitan al pago del salario, sino que van más allá al tener que, de alguna forma, garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Y como se analizó, esto es posible gracias al Seguro Social. Por ello, en caso de que algún trabajador llegue a sufrir algún tipo de riesgo de trabajo, tendrá derecho a recibir la atención médica que necesite y una indemnización dependiendo del nivel de incapacidad que presente. Ahora, esto me parece de suma importancia porque ciertamente en determinado momento nosotros llegaremos a ser patrones o en su caso trabajadores y como es lógico pensar necesitaremos tener conocimientos para poder exigir lo que nos corresponde o bien dar cumplimiento a nuestras responsabilidades. Por ejemplo, en cierta ocasión que mi tío estaba trabajando para mi papá, por un descuido se cortó el dedo. Mi papá al darse cuenta lo llevó al hospital, aunque mi tío no quería porque pues según él no era muy grave. Pero mi papá aún así lo llevó y ya una vez en el hospital, mi tío recibió curación, le dieron puntadas en su dedo, lo vacunaron contra el tétanos porque se había cortado con un machete y le dieron algunos medicamentos para que la herida no se fuera a infectar. Claro que todos estos gastos corrieron por cuenta de mi papá. Ahora que me pongo a analizar la situación, me doy cuenta de que realmente hizo lo correcto, porque en caso de que mi tío hubiera sufrido algunas complicaciones por no atenderse, todo esto hubiera sido culpa de mi papá. Continuando, creo que no debemos olvidar que también puede darse el caso de que el trabajador se provoque un riesgo, o bien lo planee o esté bajo el influjo de alguna sustancia, en cuyo caso no será responsabilidad del patrón. Ahora bien, hablando de la metodología de trabajo empleada durante todo el curso, debo decir que me pareció una forma muy innovadora e interesante de aprender y construir el conocimiento, ya que implicó un constante trabajo en equipo y por ende el intercambio de puntos de vista, opiniones, reflexiones y experiencias, lo que naturalmente nos llevó a desarrollar y fortalecer aún más algunas de nuestras habilidades y capacidades. Por ejemplo, en mi caso, creo que me sirvió para mejorar la comunicación con mis compañeras,
a pesar de no tener el gusto de conocerlas personalmente. En suma, puedo decir que realmente agradezco el esfuerzo de todo mi equipo, que a pesar de las circunstancias y los obstáculos, en todo momento estuvo en la disposición de trabajar y aportar. Asimismo, me gustaría agradecer a nuestra audiencia por su apoyo a este proyecto. Y por supuesto al docente, que nos brindó todas las herramientas necesarias, como fueron materiales, ejemplos, recomendaciones y experiencias, que sin duda nos fueron de mucha utilidad para poder comprender cada uno de los temas. Por mi parte, esta sería toda mi aportación y espero que toda la información que les compartimos el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Y ya sin nada más que agregar, me despido, esperando hayan disfrutado de nuestra compañía, así como nosotros disfrutamos la elaboración de este podcast.